Telefónico con el doctor Augusto Tarazona. Él es médico infectólogo del Colegio Médico del Perú. Reportan presencia del mosquito dengue en 14 distritos de Lima. Y como escuchábamos al especialista en la nota que hicimos, Jaime, es originario, es decir, no lo estamos trayendo en ninguna parte, sino que ya hay mosquitos con dengue acá que están contagiando a la población. Dicen, ¿no? Autóctono, gracias por la palabra. Doctora Tarazona, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, mucho gusto de saludarle. Y efectivamente preocupados por la presencia del Aedes aegypti que transmite el dengue en nuestra ciudad capital. Es normal que haya dengue en Lima, todavía no estamos hablando de grandes focos, ¿no es cierto? ¿O debemos empezar a preocuparnos o es un tema más bien aislado? Sí, lo que sucede es que en donde aparece 1 o 2 casos de dengue, de hecho que hay muchos más casos en esa zona porque se suele captar a una parte de los pacientes que hacen síntomas, otros que no hacen síntomas, pero sí transmiten el virus del dengue y se puede generar una cadena de infección en una zona si es que no se hace el control adecuado. Si bien es cierto que se están reportando números relativamente bajos, tenemos entendido que hasta la fecha son 12 casos, pero en laboratorio se tiene alrededor de 20 casos en evaluación y es de una sola zona, que es la zona del centro de Lima, la zona de Mirones. Y si esto es así, entonces estamos teniendo un foco importante al cual tiene que hacerse un control de inmediato. El control pasa por fumigación para matar los mosquitos adultos que vuelan en casa, que son los que pican, y el control larvario, que es el control de los huevos del mosquito, se desarrollan en larvas y estos están en el agua, en los floreros, en cualquier depósito que haya agua relativamente limpia, allí están colocando sus huevos y esto es lo que tiene que tenerse en consideración para poder hacer el control de este brote epidémico, porque en realidad aun cuando es pocos casos, pero como vuelvo a repetir, el riesgo de expansión es elevado. Ahora, es habitual que en esta época del año tengamos y se reporten casos de dengue. Y como han señalado los especialistas, el mosquito es autóctono, es decir, no hay posibilidad de que haya llegado de otras provincias o de otras regiones. Pero el panorama se hace aún más complejo, se torna así porque estamos además en una pandemia por el coronavirus. Entonces, ¿cuánto de la situación actual podría eventualmente perjudicar o multiplicar los casos de dengue que habitualmente en esta época del año ocurrían, pero, repito, con el factor pandemia, ¿cuánto se agrava la situación? Sí, bueno, allí el problema es que puede confundir el diagnóstico de las personas que hacen síntomas, porque los síntomas son similares, hay fiebre, malestar. Bueno, en dengue no hay tos, pero en COVID hay fiebre, hay malestar, hay dolor muscular, es similar. Y precisamente eso es lo que se ha visto en este caso, que se ha demorado más de 2 semanas en diagnosticar la enfermedad. Esto puede retrasar las intervenciones, pero hay que tener en cuenta que existe un programa de vigilancia vectorial por parte del Ministerio de Salud que debería estar al día en lo que es el índice aédico. El índice aédico es un indicador que nos dice la cantidad de mosquitos que está apareciendo en determinados lugares. Se debería estar vigilando para evitar que se propague este mosquito en una zona donde hay casos y eventualmente se propague hacia otros lugares. Le dejamos la pregunta planteada para poder cerrar el tema. ¿Puede dar dengue y coronavirus al mismo tiempo? Vamos a una pausa y regresamos. Conversando justamente con el epidemiólogo y especialista en casos de dengue, con el doctor Augusto Tarazona, infectólogo, y le estábamos preguntando si había la posibilidad de que una persona pudiera contraer dengue y coronavirus al mismo tiempo. Además, usted nos había dicho que lo que complicaba la presencia del dengue es que hacía que los síntomas se confundieran, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y es cierto, se puede presentar las dos enfermedades en simultáneo. Los mecanismos de transmisión son diferentes claro. Y presentándose las dos enfermedades es obviamente mucho más complejo su diagnóstico y su manejo. Ese es un riesgo enorme que tenemos en nuestra ciudad,
sobre todo si sabemos que aquí en Lima ya son 8 los distritos que están reportando casos de dengue. De acuerdo. Hay varios distritos, ¿no? Comas, Independencia, Huacho, Lima, Lima, Lurigancho, San Juan de Lurigancho. Y recordemos además que la letalidad del dengue en relación al coronavirus es mayor. Bueno, la letalidad en realidad es similar, no tiene mayor casos de fallecidos. Sin embargo, puede producir formas graves de dengue que pueden llevar al deterioro rápido de las personas, mucho más rápido que... A eso me refería. Ahora, el coronavirus, y para cerrar, señor Tarazona, se controla si la persona entra en cuarentena. Con el dengue es más difícil porque ahí está el mosquito, pues no es tan fácil estarlo persiguiendo, ¿no es cierto? ¿Alguna recomendación especial en aquellos distritos donde hay dengue? ¿La fumigación es suficiente? La fumigación es importante porque se elimina el vector que lleva la enfermedad, pero también es importante el manejo de los residuos de agua, es decir, de los depósitos en donde usualmente se tiene agua por algunos días, como son los floreros, algunos depósitos como baldes, depósitos o pozos de agua. Todos ellos deben ser adecuadamente tapados, lavados permanentemente y evitar que el mosquito ponga sus huevos en el agua. Ese es un elemento clave en el control. Muy bien, el doctor Augusto Tarazona, infectólogo del Colegio Médico del Perú. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que se está reportando la presencia del mosquito del dengue en 14 distritos de Lima. 7:21 y a pesar de ello,